Bien, y nuestro primer invitado de la entrevista central es el colega estimadísimo Jaime de Althaus, analista político destacado, periodista nacional. Buenas noches y bienvenido, Jaime. Buenas noches, Oscar. ¿Qué tal? Acompáñame, por favor, a ver un bite muy breve de un extracto apenas de lo que dijo el presidente de la República, Pedro Castillo, en su último mensaje a la nación, que fue el más largo en sus 15 meses de gobierno. Adelante, por favor. Como se nos acusó de comunistas, dijeron que íbamos a expropiar no solo las minas, empresas, sino las casas particulares, que íbamos a destrozar la estabilidad macroeconómica. La realidad demostró que no somos comunistas, que tenemos un manejo muy responsable de la economía, que hemos mantenido la estabilidad macroeconómica. Bueno, es lo que dijo el presidente, apenas un extracto. Claro, eso es muy responsable, lo podemos discutir. Pero hay otras cosas que ha dicho que sí son ciertas. Se había anunciado casi el fin del mundo en las últimas elecciones. ¿Tú crees, Jaime, que es serio afirmar, como afirman algunos, que este es un gobierno comunista? Bueno, lo que pasa es que yo creo que sí es un gobierno comunista, pero que no ha podido aplicar su programa, ¿no? Pues recordemos que el programa inicial del gobierno, su propuesta central era la Asamblea Constituyente, una Asamblea Constituyente bolivariana, ¿no es cierto? Es decir, un instrumento para concentrar el poder y perpetuarse en el poder, como ocurrió en el caso de las Asambleas Constituyentes de Ecuador, de Venezuela, de Bolivia, Nicaragua, ¿no? Ahora, más que al gobierno te refieres a Perú Libre, al partido que lo llevó al poder. El propio Castillo, que también asumió digamos, en su propio mensaje original. Pero lo abandonó empezando el gobierno. No, porque nombró a Guido Bellido, que tenía ese programa. Claro, empezando no me refiero a los 2 semanas, ciertamente, sino algunos meses después. Y ese es un mensaje que han venido repitiendo de vez en cuando. Sí, claro. ¿No? Hasta hace relativamente poco. Es decir, que no es una cosa, simplemente no la pueden llevar a cabo porque el Congreso, el tan vilipendiado Congreso, digamos, reaccionó a tiempo y muy eficazmente y aprobó una modificación constitucional respecto de la cuestión de confianza para que no sea tan fácil que el Congreso, digamos, gastara su primera y segunda bala de plata. Claro, lo que tú dices en buena cuenta es que es de alma comunista, aunque no hay nada que pruebe que es un gobierno comunista. Es decir, bueno, yo estoy preguntando si hay alguna medida que sea comunista y yo no la veo. Sí, no sé, claro. ¿Cuál, sí, por claro. ejemplo? Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, la Agenda 19 del Ministerio de Trabajo, es sumamente radical. Están todavía en vigencia, por ejemplo, 2 decretos supremos que son tremendamente destructivos de las relaciones laborales y empresariales, ¿no? Que son el de la tercerización, que felizmente de alguna manera ha sido neutralizado por Indecopi, y el otro es el decreto supremo sobre las relaciones colectivas, orientado a facilitar las huelgas, para, en fin, simple y llanamente, digamos, son 2 decretos sumamente disruptivos, ¿no? Y que no ayudan a la confianza empresarial que se requiere para reactivar la inversión. Aquí lo hemos criticado, Jaime. Aquí yo lo he criticado y en sin lo darte personal... cuenta que tiene alguna vinculación con el marxismo. No, sino que eso no convierte al gobierno, y ahí quiero llegar, en comunista, como algunos lo están tratando de presentar. Y la población no lo cree. Hay un 25%, acaba de salir la encuesta IPE, que sigue apoyándolo él a pesar de todo. Claro. Y además... Hay un claro, y además desaprueban más al Congreso 3 veces más que al propio presidente. O sea, eso no nos dice algo, no nos dice... Esto lo dice Tafur. ¿No será que estamos equivocando el discurso, tratando de endilgarle un comunismo que no existe en el gobierno? A eso voy. Bueno, en la práctica no existe, salvo, como te digo, en el Ministerio de Trabajo. ¿No? En la práctica no existe porque no ha podido ejecutar su plan. Pero... digamos, el daño que hace el gobierno, más que ideológico, es en la gestión misma, ¿no? Por la destrucción de la institucionalidad, de la meritocracia, con los nombramientos de ministros, ya van 73 ministros, de funcionarios que no reúnen los requisitos o que tienen prontuario, en fin, la destrucción de la institucionalidad, de la meritocracia estatal,
que es algo que repercute en contra de la propia eficacia del gobierno en la gestión de los servicios públicos y de la infraestructura pública, porque no hay inversión pública, tampoco hay inversión privada. Entonces, hemos desperdiciado el mejor momento de los precios internacionales del cobre y de los minerales de los últimos de nunca ha habido tan buenos precios, ¿no? Ahora han bajado un poco, ¿no? Luego de la claro, hubo el boom en el gobierno claro, del segundo de Alan desperdiciado. García. Eso debió venir acompañado de una gran inversión, no solo en minería, sino en todos los sectores, como fue en la época de Alan García. Claro. Y no ha ocurrido, ¿no? Hablando de eso, Julio Velarde ha dicho esta semana, en base a lo que comenté al inicio del programa, el anuncio de bajar la calificación de estable a negativa de Fitch Ratings del Perú, ha dicho lo siguiente, Julio Velarde, presidente del BCR, ¿no? Bajar la calificación cuando hay capacidad de pago no sería justo. El gobierno puede ser bueno o malo, pero lo que mide la calificación es si el Perú puede pagar o no deuda. No mide si el gobierno es corrupto o honesto. Y además dice Velarde, el déficit del Perú se redujo de 8.9% el 20 a 1.9% este año. En tanto, la deuda externa peruana es la más baja de Sudamérica y México. Allí es donde se encuentran contradicciones, porque hay gente que dice estamos al borde del abismo y tienes al presidente del Banco Central de Reserva, nada que ver, ¿no es cierto?, con Perú Libre, ni con Castillo, ni con Cerrón, diciendo todo lo contrario. Sí, pues efectivamente. ¿Cómo entiendes tú esa realidad? Lo que pasa es que, digamos, el modelo de economía de mercado instaurado a partir de los 90 es tan potente y tan resiliente que es capaz de resistir el desastre de una gestión como la de Pedro Castillo. Entonces seguimos creciendo, pero estamos creciendo por inercia. Y el otro día le escuché, por ejemplo, a Elmer Cuba decir que el próximo año vamos a crecer menos aún que este año, pero todavía vamos a crecer algo, anémicamente. Pero el 2024 probablemente vamos a estar en recesión, porque no hay inversión privada, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Lamentablemente. Pero claro, este año o el año pasado hemos tenido un incremento de la recaudación por el hecho de que subieron mucho los precios de los commodities. Entonces, si tú importas petróleo que te ha subido mucho o importas trigo, todo lo cual paga IGB, entonces son productos muy fácilmente gravables y entonces la recaudación aumenta por esa razón, ¿no? La minería tiene un impacto directo, entonces, y lo decimos todos los domingos aquí en el programa. Además de los precios. Sí, porque entre otras cosas también Julio Velarde dijo, hay una mayor probabilidad de reducir la pobreza también este 2022, considerando que las cifras de empleo están en positivo. Entonces, lo que tratamos en este programa, ¿sabes, Jaime?, es de, digamos, equilibrar un poco la balanza porque hay como, digamos, demasiado encono. Y mira, Juan Carlos Tafur, conocido y amigo nuestro, escribió, estuve buscando para esta conversación contigo, un artículo de él del 8 de junio del 2010, hace 12 años. Mira lo que decía Juan Carlos Tafur, que tampoco es ciertamente gobernista. Si la gobernabilidad corre algún peligro... En 2010 es imposible que fuera gobernista. No, y hoy tampoco, ¿no? No, bueno... ¿Hoy? No me digas que hoy no, sí. No, pero el 2010 no, claro. No existía Pedro Castillo. No, claro. Estamos hablando, en este caso, de Humala. Decía Tafur, si la gobernabilidad corre algún peligro, el mismo no va a provenir tan solo de las fuerzas radicales albergadas bajo el mandato del gobierno de Humala, ni de la supuesta injerencia del chavismo regional. También va a venir de la derecha bruta y achorada que ha disfrutado a panza llena estos años de mercantilismo puro de Alan García, que Alan García les ha regalado. Esto parece escrito hace una semana, porque le cambiamos el tema Humala y Castillo encaja perfectamente dentro de este análisis. Y yo hace 2 semanas escuché en un evento en directo a Juan Carlos decir más o menos lo mismo. ¿No crees que la ultraderecha está con su actitud favoreciendo al gobierno de Castillo, como lo muestra, por ejemplo, esta caricatura de Carlín de la semana pasada? Bueno, no recuerdo cuál es esa caricatura. Esta es la que estamos viendo. ¿La pueden poner aquí? Esta es. Agradezco a los que desde el primer día gritaron fraude, me quisieron vacar. Bueno, es lo que está un poco pasando. ¿No crees tú que...? Bueno, el gobierno aprovecha eso. Sí. Con el aplauso de algunas personas también, aprovecha eso para victimizarse, ¿no? Claro, y lo usa muy bien. El gobierno, así como es muy malo en gestión y es corrupto, es, sin embargo, buenísimo en estrategia política y en manejo político. Entonces ellos aprovechan esas, actitudes poco pensadas,
demasiado impulsivas de las bancadas de derecha o de algunos grupos de derecha para sus propios fines. Sin duda, claro que sí, lo han hecho muy bien, así como han sido capaces de, no sé, de convertir las investigaciones hechas por la Fiscalía en una nueva modalidad de golpe de Estado, y esto lo han presentado ante la OEA como si fuera verdad, y la OEA les ha creído. Yo no sé si les ha creído. De alguna manera hay una cierta complicidad, ¿no? Porque recordemos que Hugo Chávez compró pues a la mayor parte de las delegaciones en su momento. Entonces debe quedar todavía una mayoría medio bolivariana. Sobre la OEA, yo creo que la delegación, cuando venga, va a terminar volviéndole a dar un respaldo. Yo no creo, como algunos creo que desean, sobre todo, que termine diciendo esto es un gobierno corrupto, hay que sacar a Castillo. Dudo, sinceramente, yo creo que van a terminar favoreciéndolo. ¿Tú no? Yo me imagino que si han dado ese paso es porque deben tener controladas las variables, es decir, quién va a ser designado. Todo depende de quién va a ser designado y quiénes integren esa comisión. La comisión tiene que ser equilibrada, tiene que ser imparcial, digamos, ¿no? Pero si van a poner a alguien con la misma línea de la propia resolución que le respalda totalmente al gobierno, digamos, el gobierno ha sido de una digamos, no sé, de un cinismo de antología y de una capacidad política, diplomática, digamos, extraordinaria para haber logrado ese triunfo para ellos, ¿no? En la OEA es una cosa increíble. Yo me quito el sombrero que ya se lo quitó el presidente. Ahora, sobre la fiscal de la Nación y su denuncia constitucional, César Hildebrand escribió hace una semana lo siguiente: la fiscal de la Nación ha optado por la oscuridad y ha construido un alegato digno del jirón a Zángaro. La Fiscalía ha ensuciado el juicio constitucional que merece el señor Castillo con una retahíla de delaciones surcidas y que en muchos casos plantean escenarios inverosímiles y contradictorios. ¿Coincides con Hildebrand? No, yo no sé qué le pasa en ese caso a César Hildebrand, ¿eh? Basta leer la denuncia constitucional, que es muy detallada, y están ahí enumerados los 190 más o menos elementos de convicción, con la declaración de las personas que los han hecho o de los colaboradores eficaces. En fin, son digamos, todos los penalistas serios del país opinan que es una denuncia contundente, muy fuerte para el nivel, porque esta es una denuncia que está en una etapa preliminar. Digamos, para el nivel preliminar en el que está, es una denuncia fuertísima, ¿no? ¿Ya la fiscal, hay que investigarla? ¿O porque está atacando a Castillo no hay que tocarla ni con el pétalo de una rosa? Porque eso preocupa. Si es que hay alguien que escuchaba a Walter Albán hablar claramente de que hay que investigar a la fiscal de la Nación. Bueno, si hay una denuncia tiene que ser investigada. Es decir, nadie tiene corona en el Perú. Castillo tampoco, ¿no? Entonces, si hay alguna denuncia tiene que ser investigada, por supuesto. Yo creo que esa denuncia de su intervención en los cuellos blancos y en el asunto de su hermana es una denuncia completamente falaz, porque ese juicio sigue adelante con otros fiscales, la cosa sigue adelante, no ha habido ninguna alteración ni afectación de ese proceso, ¿no? Entonces, ella no ha intervenido para, digamos, proteger a la persona que está siendo investigada. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de... Dicho sea de paso, Sí, dime. Sí hay una ofensiva legal y judicial contra la fiscal de la Nación que es inaceptable, ¿no? Así como eventualmente, si es que hay una denuncia seria, tiene que ser investigada. Esta mujer, yo creo que es muy valiente, ha sufrido varias denuncias, no solamente de Pedro Castillo, de Bermejo, de Perú Libre, de los abogados, denuncias constitucionales, denuncias penales, incluso intentos de difamación, inventándole asuntos con su tesis, que había plagiado su tesis, una serie de cuestiones que se revelaron absolutamente falsas para desprestigiarla. Lo que quieren es desprestigiarla, es deslegitimarla, restarle autoridad moral. Es una campaña muy, muy bien orquestada y dirigida. Entonces no hay que caer en eso tampoco, ¿no? Lo que sí es cierto, y eso no es invención, es que ella benefició a su hermana quitando del caso a una persona que estaba detrás de esa investigación. Y esto ha provocado varias salidas, Jaime, de varios fiscales importantes e insospechados de corrupción, ¿no? Eso no mancha
No deberíamos tener Pero yo una creo que fiscal, digamos, prístina para poder echar a andar y que no se caigan las acusaciones contra Castillo. A eso voy. Bueno, quizás no debió hacerlo por razones de oportunidad precisamente, ¿no? Pero como dije hace poco, esa investigación sigue adelante porque hay otros 2 fiscales que son los que en realidad tienen el asunto a su cargo, que esos no han sido retirados. Ellos siguen con el proceso adelante. Es decir, la investigación no ha sufrido mella en absoluto por el retiro de esta persona, ¿no? Gustavo Gorriti, sobre la actual judicialización de la política nacional, ha escrito en IDL Reporteros esta semana. Dice: hablar de corrupción en el poder y enfocarla solo en el patético inquilino de Palacio de Gobierno sería un grueso desacierto si no fuera, como es, parte de una estrategia para llevar a la ultraderecha al poder. ¿Exagera Gorriti o coincides con él? No, pues, bueno, ese es el mismo discurso del gobierno, ¿no? No tiene ningún sentido, no vale ni la pena ni comentar ese argumento, ¿no? Uh-huh. La Asamblea de la OEA ha dado un respaldo esta semana. ¿Tú crees que es un respaldo, ojo, no solo incluye a gobiernos de izquierda, ni mucho menos, Jaime, sino también a gobiernos que no lo son, como por ejemplo Ecuador? Es decir, hay la sensación de que todo lo que sea en contra de Castillo es bueno y todo lo que es a favor de Castillo es malo. O sea, y estamos entrando a una situación de guerra fratricida en el ámbito político. ¿No te parece que ya es la hora de bajar un poco las armas y empezar a dialogar en serio? Hablo de los dos lados, ¿no? Por los 2 lados. Bueno, si fuera posible establecer un diálogo para que el presidente Castillo nombre a un gabinete serio, ¿no? Integrado pues por un presidente del Consejo de Ministros profesional, de peso, que pueda convocar a un buen conjunto de ministros. Si eso fuera posible, hay que hacerlo. El problema es que ese tiempo ya pasó hace muchos meses. Eso ya es imposible porque por las acusaciones, por las denuncias de corrupción del gobierno. Entonces, ya, ¿qué persona realmente seria aceptaría en este momento, por ejemplo, un cargo importante en el gobierno, ¿no? Podría haber 1 o 2 personas, pero, por ejemplo, Burneo, a mí me ha sorprendido mucho que acepte, pero felizmente ha aceptado, porque, en fin, claro, él no es un ortodoxo pleno, pero por lo menos garantiza una cierta línea, ¿no? Una cierta línea, un poco todavía, en fin, orientada hacia los subsidios en lugar de fomentar la inversión, pero en fin, de todos modos asegura cierta disciplina fiscal y todo lo demás, ¿no? Uy, no olvidemos a Julio Velarde. Y era un poco lo que yo te decía al principio, ¿no? Que me parece una situación un poco maniquea, convertir a este gobierno en un gobierno comunista cuando no lo es. Yo pregunto, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, uno de los banqueros más grandes del mundo, ¿hubiese sido aceptado el cargo por 5 años más de un gobierno comunista? ¿No es esa una muestra de que efectivamente no estamos en ese mundo? Bueno, este gobierno, bueno, vamos a repetir lo que dije al principio, vamos a regresar a la... Este gobierno tenía una orientación muy clara, que era, se reflejaba en el asunto de la Asamblea Constituyente, en las propuestas vinculadas a la Asamblea Constituyente, que incluían la estatización de una parte importante de la producción y todo lo demás. O sea que esa orientación era muy clara, no la ha podido llevar a cabo. Ha intentado, y de hecho la está llevando a cabo en el Ministerio de Trabajo, intentó llevarla a cabo de alguna manera en el Ministerio de Energía y Minas, que fue entregado a Cerrón, a Vladimir Cerrón. Así es. Felizmente... Dentro de la cuota de poder, felizmente obviamente. Fue retirado. Mientras estuvo Cerrón ahí, retiró a todos los, digamos, los operadores de la Unidad de Gestión de Conflictos, ¿no? Y puso operadores de Perú Libre, que son expertos, pues, no en resolver conflictos, sino en generar conflictos. Y entonces la conflictividad digamos, creció muchísimo en esos tiempos, se produjeron muchas invasiones, muchos bloqueos de carretera, en fin. Eso felizmente, Cerrón ha sido retirado, digamos, del Ministerio de Energía y Minas, no del Ministerio de Salud todavía, tampoco de la DINI, ¿no? Entonces, claro, es un gobierno, digamos, Castillo no es un ideólogo, pues, no es un ideólogo. Es un dirigente sindical del FENATE. El FENATE está vinculado al Movadef,
más marxista y comunista que el Movadef es bien difícil de imaginar, ¿no? Entonces, pero él no es ideológicamente, como dijo alguna vez Guido Bellido, es un sindicalista primario, no es un ideólogo, ¿no? Claro. Eso es verdad, ¿no? Pero entonces, y claro, y como tiene algo de pragmático, decidió mantener a Julio Velarde, porque era de alguna manera la garantía de que el todo no se le iba a caer, por lo menos al principio. Así es. ¿No? Pero él pensaba avanzar pues por los dos lados. Por un lado, asegurar una cierta estabilidad con Velarde, pero por otro lado, avanzar pues con la Asamblea Constituyente y todo lo demás. Propósito que no pudo alcanzar felizmente, ¿no? Felizmente. Ya casi terminando, Jaime, Pablo Bustamante Pardo, director de La Ampadia, portal importante donde tú también participas, escribió hace poco: hay algo aún peor que nos debilita como nación. La falta de liderazgo, el vacío de ideas y propuestas que abran caminos a la consolidación de nuestro desarrollo. Yo creo que no le falta razón. Es evidente que ese liderazgo no se encuentra en la izquierda, que es una mala imitación de izquierda en el Perú. ¿No debería entonces encontrarse el equilibrio, la lucidez, la inteligencia en la derecha peruana para construir ese camino en vez de dinamitarlo? Bueno, claro, no creo que lo esté dinamitando, ¿no? Pero efectivamente la derecha peruana, como decía hace poco Adriana Tudela, no hay una derecha ideológica tampoco en el Perú, así como Castillo quizás no sea un marxista ideológico, tampoco es que haya una derecha, no hay un movimiento de derecha orgánico ideológico en el Perú, no existe, ¿no? Y el empresariado, por su lado, se abstiene, ¿no? Debería ser mucho más activo, más activista en lo que se refiere a proponer soluciones, proponer reformas. A partir de la experiencia misma de las empresas y los grupos económicos tienen experiencia en casi todos los sectores de la economía. Y entonces podrían hacer propuestas de reforma de la salud, porque tienen presencia pues, en el sector salud. Podrían hacer propuestas de reforma de la salud, de educación, el tema de la descentralización requiere una reforma profunda. Pero hay cero propuestas. La gobernanza de la minería necesita Se supone una propuesta. que tenemos la inteligencia en ese lado, ¿no es cierto? La formación, las buenas universidades, pero no hay propuestas. Y por eso es que la gente rechaza, por ejemplo, este Parlamento, que es mayormente de centro-derecha, y lo castiga con un 10% de aprobación. Claro. Y no hay un mínimo de autocrítica. Bueno, lo que pasa es que el Parlamento, digamos, está muy corroído por el propio gobierno, ¿no? Porque han comprado a los niños, que no sabemos cuántos son. Entonces, es un Congreso que no cumple bien ni siquiera su tarea de fiscalización, de control político. Apenas ha podido censurar a uno o dos ministros. No pudo censurar al ministro del Interior, que es una cosa increíble, ¿no? El de Salud, que también es erronista, efectivamente, como tú bien has indicado. Digamos, en eso ha tenido también mucho éxito Castillo, en corromper al Congreso. Hoy día le ha reconocido varios éxitos a Castillo. Entonces, no esperaba tanto. Sí, claro, todos son éxitos para el mal, pero lo son al final. Muy bien. Bueno, nos ganó el tiempo, nos hemos ido a 25 minutos. Jaime, muchas gracias por estar aquí. Siempre es bueno este debate, siempre es bueno intercambiar ideas y estoy seguro que los amigos televidentes de Tierra Adentro han sacado sus propias conclusiones como debe ser. Gracias, Jaime.